Buenas noches y bienvenidos al programa de Hosteltour Televisión, que hoy centraremos en un aspecto del que el sector turístico español tiene sobrados motivos para sentirse orgulloso. Hablamos de internacionalización, de ese espíritu emprendedor que ha llevado a numerosas empresas a dar el salto a otros países, incluso a otros continentes, y que ha hecho tan apreciado el famoso know-how turístico español. Tras varias décadas en este camino, toca ahora hacer un balance sobre los logros de esa trayectoria y también valorar cómo han evolucionado los desafíos y las oportunidades que, a tenor de una expansión tan activa, queda claro que siguen siendo muchas. Una aventura de éxitos en la que han tenido un gran protagonismo las cadenas hoteleras de todos los tamaños, pero también el ámbito de la distribución y cada vez más el de los proveedores. ¿Para qué modelo de negocio se presentan mayores oportunidades hoy? ¿Qué destinos están en el top de los más acogedores? En todo ello profundizaremos en los próximos minutos. Pues con nuestros invitados de hoy en el plató vamos a tratar de responder a esas y a otras muchas cuestiones sobre esta cuestión de la internacionalización. Vamos a contar hoy con Reto Stokenius, él es el director de expansión de Riu Hotels and Resorts. Reto, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. También está con nosotros Johan Tiren, él es el director de desarrollo internacional de World to Meet. Johan, buenas noches. Buenas noches. Gracias también por estar hoy aquí con todos nosotros. Alicia Bueno, ella es la responsable de comercio exterior de la Cámara de Comercio de Mallorca. Alicia, buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias por invitar a la Cámara de Comercio en este programa. Gracias a ti. Jaume Montserrat, él es el CEO de Dingus y también el presidente de Turistec. Jaume, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Fernando Sampol, director de gestión y activos y participadas en Sampol y miembro también del Comité Ejecutivo de Impulsa. Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Y también gracias a los cinco, de verdad, es un auténtico placer. Además, creo que con una composición de panel que va a dar mucho juego, porque todos en el ámbito de la internacionalización tenéis mucho que contar. Antes de ello, vamos a ver este vídeo que introduce algunas de las claves sobre esta cuestión. La internacionalización de la industria turística se inició durante los años 90 y es un camino que desde entonces han emprendido numerosas empresas españolas. Las cadenas hoteleras mallorquinas fueron pioneras en aquella época y su movimiento inspiró a compañías proveedoras de toda clase de productos y servicios que les siguieron en sus aventuras, primero en el Caribe, luego por el mundo entero. Empresas como Sol Meliá y Barceló han sido pioneras en este proceso, buscando nuevos mercados y oportunidades de crecimiento, y le siguieron otras como Riu Hotels o Grupo Piñero. La estrategia de internacionalización se centró inicialmente en destinos cercanos cultural y geográficamente, como América Latina y el Caribe, pero con el tiempo la expansión se extendió a Europa, Asia y África, donde las cadenas hoteleras españolas establecieron una presencia significativa. La internacionalización de la industria turística española, que ha involucrado a toda suerte de empresas proveedoras que muchas veces no existían en los nuevos mercados, ha sido un proceso dinámico y multifacético, que ha involucrado a una variedad de actores. Más recientemente, otras compañías, frecuentemente tecnológicas, se han sumado a una tendencia que llega con la madurez empresarial. Las empresas que lideraron este movimiento han sentado las bases para que otras sigan sus pasos, contribuyendo así al crecimiento y la consolidación de España como líder en el sector turístico internacional. Como vimos, son muchas las cuestiones que aborda esta cuestión tan importante como es la internacionalización.
pero creo que realmente también tiene un componente personal muy importante. Antes de entrar en todos esos detalles, y para también que nuestra audiencia conozca un poco cada uno de los casos, e incluso a vosotros y el desarrollo que habéis llevado en estos ámbitos, yo querría que nos contarais un poco cómo ha sido vuestra trayectoria y la de vuestra empresa en esta cuestión. Empezaría preguntándote a ti, Reto, en el caso de Riu, que al final es uno de los grandes nombres, uno de los grandes protagonistas en la expansión, uno de los pioneros en la expansión internacional. ¿Cómo fue esa trayectoria bueno, geográfica inicialmente? Bueno, primero, ahora es un momento muy favorable, ¿no? Después de 30 años de expansión afuera del país que hemos llevado en el Caribe, ahora estamos entrando estamos yendo más bien hacia el este, entrando en Asia, Medio Oriente, luego yendo hacia abajo, hacia África, y es muy favorable el momento para la expansión. Y desde los inicios de Riu, en su momento, Caribe principalmente, ¿cuáles son las enseñanzas que vosotros extrajisteis para luego extrapolarlas a otros destinos? Bueno, que hay que pensar de forma diferente. Nosotros hemos empezado con la República Dominicana, con México y claro, con todos destinos de habla española, y luego hemos entrado en Jamaica y claro, hay que adaptarse al país, hay que adaptarse a las costumbres del país y es un proceso bastante importante. Presenta mucho, te habrán hecho muchas veces la broma de los retos, ¿no? con el nombre que tienes, pero bueno, es una dinámica que presenta muchos desafíos y vamos a tratar aquí en la conversación, pues espero que muchos de ellos. Johan, en vuestro caso, World2Meet, también una larga trayectoria de expansión, luego veremos también la tuya en etapas anteriores, ¿no? Pero en el caso de World2Meet, muy acelerada en el tiempo, ¿verdad? Hombre, World2Meet nace con banco de camas y con DMCs receptivos. Y claro, esto existía antes que ahora se ha hecho la expansión dentro de World2Meet con mayoristas, con la propia compañía aérea. Entonces, la internacionalización en este caso, el banco de camas lo lleva haciendo desde un buen rato, digamos, junto con los DMCs. Ahora, cuando juntamos el resto de los negocios, esto parte de que podemos beneficiarnos mucho del trabajo ya hecho, en este caso el banco de camas, y no se puede decir otra cosa que me fascina que un cliente en Estados Unidos hace una reserva en un hotel en Japón y utiliza el intermediario, World2Meet, otro banco de camas, estando en España. O sea, esto sí es internacional de verdad. World2Meet, banco de camas, 70% de los clientes son internacionales. O sea, en esta parte vamos muy bien. La parte emisora, pues es otro capítulo, ahí vamos años luz detrás los amigos hoteleros y el resto de la parte española, digamos. Pero bueno, hay que empezar y hay que hacerlo. ¿En cuántos países tenéis sedes, Reto? Perdona, Johan. Reto, te lo iba a preguntar también. 17 países tenemos receptivos y luego distribuimos algunos de nuestros productos también en unos cuantos países más. Circuitos, por ejemplo, que ahora lanzamos en Latinoamérica, la marca Canac, que son circuitos por Europa y Medio Oriente. Reto, se me olvidó preguntarte antes, era una pregunta básica, ¿en cuántos países? Estamos en 20 países y en los últimos 7 años hemos entrado en Senegal, Tanzania, en Zanzíbar, Dubái, Inglaterra, entonces en 4 nuevos países con mentalidades y costumbres completamente distintas. Sí, y de hecho, luego preguntaré por cuáles son esas dinámicas que impulsan a alguien. En vuestro caso está bastante clara, que es el ímpetu internacionalizador de Luis, ¿verdad? Sí. Entraremos de qué forma pues un empresario, ¿no? empuja eso. Ahora me voy a la parte precisamente de los empresarios, tecnología y equipamiento. Jaume, en tu caso, hablamos más por la parte de la empresa
que representas, luego también podemos hablar de todo el colectivo que supone Turistec, pero en el caso tuyo, ¿cuál ha sido, o en el caso vuestro de Dingus, cuál ha sido ese desarrollo internacional? Bueno, respondía lógicamente a una necesidad de expansión y también a dar una respuesta a requisitos de los propios clientes. Es decir, en el turismo lo que aprendes cuando llevas muchos años es que tienes que estar donde se produce el negocio, ¿no? Entonces tienes que estar en la arena. Parecía lógico en aquel momento que bueno, los requisitos de los clientes nos obligaban a estar en algunos de los países del Caribe. Elegimos Cancún como un hub que nos pareció interesante de conectividad. Confluían muchas empresas distribuidoras, muchísima inversión extranjera en cuanto a hotelera, sobre todo española, y de alguna manera dábamos de entrada una respuesta a una necesidad de nuestros clientes, que es que físicamente estuviésemos allí. Entonces respondía a esos dos vectores, la necesidad de expansión de la empresa, que estaba planificada, y pues evidentemente requisitos de los propios clientes, que evidentemente pues, nos demandaban cada vez más servicios en la zona. ¿Y en cuántos países ahora mismo estáis dando servicio? 35. ¿Y equipos tenéis en? Equipos tenemos en 3 países. Ahora mismo. ¿Son? Estamos en España, en México y en Eslovenia. Muy bien. Fernando, al final, un poco también ha comentado Johan que la expansión normalmente o en muchas ocasiones viene detrás de la inicial, que es la que empujan primero los establecimientos. En el caso de los proveedores de servicios o de bienes, pues está claro que al final, como dice Jaume, pues hay una parte de compromiso con el cliente, de estar a su lado y demás. Supongo que también que es el inicio de la parte que inició tu padre, ¿no? Sin duda. De hecho, iniciamos nosotros nuestra internacionalización en el 90, de la mano de Rui. Estuvimos en República Dominicana, en Punta Cana, con la primera experiencia que fue con Rui padre. Mi padre y él, ahí le comentábamos antes una imagen famosa de ellos viéndolo en el mitad de la jungla donde se va a construir el primer hotel de Riu, también en el extranjero, y fue de una forma muy orgánica, muy natural. Que de hecho además ahí íbamos como proveedores, como bien dices, solo como instaladores, pero luego enseguida nos solicitaron realizar la central eléctrica, entonces ya fuimos como ingeniería aplicada, y luego con el tiempo hemos desarrollado mucho, sobre todo también somos tecnológicos desde hace bastantes años, temas de control domótica, y eso ha hecho que hagamos unas instalaciones integrales y demos un servicio completo, pero sobre todo la rama de separado de instalación está la parte de energía, que nos ha abierto muchas más otras fronteras, pero el inicio fue ese, fue gracias a los hoteleros, una forma muy natural, porque eran viejos clientes, eran viejos colaboradores, una vinculación muy potente, tanto profesional como personal, familiar, y eso ayudó mucho, o sea, fue en ese sentido muy sencillo, que hay que reconocer que por eso la internacionalización también la distinguimos entre los sentidos, es decir, la fácil y la difícil, ¿no? Esa era la fácil. Justo lo que... Exacto. Efectivamente, cuando tienes que contratar con americanos o canadienses, que eso lo hemos conseguido después de muchos años, ha sido otra historia mucho más compleja, pero bueno, es lógico, ¿no? Y ahora estáis en... Ahora estamos con equipos o con empresas, ¿eh? Sí, pero con delegación permanente en 8 países, lo que hemos trabajado en 33. Dinos qué 8 países son. Pues estamos en Panamá, Costa Rica, Puerto Rico, España, México, Dominicana, Jamaica, y me faltan 2, bueno, Italia y Cabo Verde. Italia y Cabo Verde, pero claro, parte de Italia es que solamente es energética por la central, un tema además de alimentación, de industria, que damos frío, calor y bueno, a una planta de ahumados del grupo Campo Frío, que ahora son compañías americanas. Bueno, habéis dado el salto a otros sectores que correcto, no solamente el turístico al final, ¿no? Alicia, en tu caso es el complemento. Entiendo que cuando estás escuchando esto dices, jolín, qué bien que está pasando esto, que está ocurriendo eso, porque ese proceso de internacionalización al final es una señal de salud del tejido empresarial de un territorio. Tú representas la Cámara de Comercio. ¿Cómo ha sido la evolución que habéis visto vosotros en la Cámara de Comercio a lo largo de estos años que habéis ido acompañando a estas empresas? Bueno, a ver, desde el principio, yo llevo muchos años trabajando en el Departamento Internacional de la Cámara y la evolución ha sido brutal. Al principio, cuando yo llegué, se trabajaba principalmente en los sectores clásicos como era el calzado, la confección piel, y a medida que ha ido cambiando los años, ha cambiado totalmente. Exportación pura. Es exportación pura, es exportación, inversión, establecimiento en otros países. Entonces, las cámaras de comercio tenemos en nuestro core la internacionalización. Entonces, para nosotros, el estar aquí y escuchar a estas empresas, para nosotros es
es muy importante, sobre todo porque nosotros hemos trabajado con algunas de ellas, hemos participado y la labor de la Cámara es ayudar en todo ese proceso de internacionalización, desde el momento que te planteas ir fuera hasta la implantación. Aquí estamos con grandes empresas que no han necesitado a la Cámara de Comercio porque ellos tienen sus propios departamentos de expansión, son unas empresas muy potentes, pero luego tenemos todo el entramado que está detrás, es decir, que son las pequeñas cadenas hoteleras y todas las demás que acompañan, como se estaba comentando, es decir, todos los sectores que van detrás, las cadenas hoteleras es el motor tractor y después van otro tipo de empresas, unas que son muy fuertes, como las que tenemos aquí en este momento, y otras que necesitan más ayuda, y allá estamos nosotros, la Cámara, para ayudarles en ese proceso y en ese acompañamiento de salida al exterior. ¿Y ahora cuál es ese perfil? O sea, quiero decir, cuando se ven ejemplos en un territorio, además en un territorio pues, que está muy delimitado, como es el caso de las Baleares, como puede ser el caso de Mallorca, al final ver a compañeros con los que estás compartiendo reuniones en asociaciones o compañeros con los que estás compartiendo ferias y ves esa internacionalización, ¿existe un sentimiento de no debe, bueno, será complicado, pero es posible, yo quiero hacerlo también? ¿O hay todavía un cierto temor a dar ese salto internacional? Bueno, a ver, depende del sector, hay un cierto temor, pero nosotros somos unos grandes afortunados porque tenemos grandes empresas aquí que han sabido coger de la mano a las pequeñas y han dicho, podemos hacerlo juntos. Entonces, son un gran ejemplo. El otro día estábamos en una presentación en el Parvit y un empresario decía que es muy interesante compartir con otros empresarios que se han internacionalizado y hablar con ellos y preguntarles cómo lo han hecho y dónde están los retos y cuáles han sido los inconvenientes que se han encontrado. Entonces, cuando tú estás aquí sentado y oyes a determinadas empresas, sientes orgullo por el empresariado que tenemos aquí en Mallorca, que somos unos grandes afortunados porque son grandes emprendedores, son unos valientes de coger, irse a otros mercados y decir, nosotros vamos a llegar aquí y lo vamos a hacer. Y lo hacen muy bien. Nos ha quedado una mesa que parece que está pensada así a propósito, empresarios a un lado y directivos al otro, Johan y Reto en este caso, pero tiene algo de sentido al final, porque por la parte del empresario, bueno, pues hay una, como decía Jaume, ¿no? Hay una necesidad de expansión, hay una estrategia que vosotros veis clara, en el caso de vuestro Fernando también, tu padre, pues un pionero también en esa expansión, en un ámbito también complicado, pero en el caso vuestro de los directivos, al final estáis acompañando una estrategia de una empresa, de unos empresarios, en tu caso, como yo decía en el comentario anterior, y ya me corrige Reto si estoy de acuerdo o no, en el caso Johan normalmente también, de otros directivos, ¿verdad?, que también han creído en la internacionalización como una herramienta para fortalecer la empresa, pero ¿cómo es dentro de vuestro trabajo diario, quiero decir, ¿vale? ¿Cómo vivís ese encargo de decir, chicos, tenéis que buscar nuevos países, tenéis que buscar nuevos destinos, porque tenemos que expandirnos? ¿Cuáles son las políticas que te marcan a ti, Reto, por ejemplo, para eso? ¿Es Luis el que llega, que se sabe que es Luis el que llega enamorado de un destino y te dice, Reto, tenemos que abrir aquí y tú te echas las manos a la cabeza? No. Él está muy abierto y eso es lo interesante de trabajar por Río, que está muy abierto a escuchar las proposiciones, ¿no? Y lo bueno es que es muy valiente, entra en países donde a lo mejor no hay seguridad jurídica, donde hay situaciones que pueden ser peculiares, ¿no? Que pueden cambiar de un momento a otro, ¿no? Mira cómo te mira Johan. No. Y eso es... y luego el tema con la empresa Río es lo interesante es que nosotros invertimos en los países, no es una internacionalización como se llama hoy en día light asset. Nosotros somos patrimonialistas y compramos de los 100 hoteles que tenemos ahora en el portfolio, 90 son en propiedad. Entonces, claro, Luis me da los inputs, mira, me gustaría esto, yo recibo muchas ofertas porque en el mercado, en el mundo se sabe que nosotros somos rápidos en tomar la decisión, somos rápidos en ir a... de tomar una decisión, sí. Tomar la decisión, entonces... Hay muchas historias en torno a esa rapidez. El caso de Madrid, Carmen, es verdad que siempre cuenta pues, que se tuvo que tomar la decisión en un pispás. Sí. Bueno, por ejemplo, cuando entramos, una anécdota, cuando entramos en San Francisco, eso fue antes de la pandemia,
don Luis estaba de vacaciones, yo le mandé un WhatsApp diciendo, mira, hay la posibilidad de comprar el hotel, el Fisherman's Wharf. Esto fue a la mitad de julio y al 30 de julio él tenía ya el vuelo reservado para ir con una persona de nuestro departamento de construcción para ir a visitar el hotel, ver el hotel y para decirlo muy sencillo, en noviembre ya era nuestro. No es lo habitual. Johan, cuando decía reto lo de la seguridad jurídica, sonreías porque tú también, ¿verdad? Hombre, o sea, nosotros, el número uno del internacional es buscar el EBITDA adicional. No, todos los huevos en la misma cesta, etcétera, etcétera. O sea, hay que intentar de tener un poquito de todo y luego juntándolo en los resultados. Últimamente la verdad es que existen muchas oportunidades porque hay mucho movimiento después del COVID, porque nosotros nacimos durante el COVID, digamos, como Vuelto Meet, como un grupo de viajes. Y hay gente que buscan ahora apalancarse un poquito con nosotros, pero una parte es y ayudarle a la aerolínea en cualquier momento de volar para otro país durante nuestras temporadas bajas, o sea, en invierno volamos menos nosotros mismos, nuestros propios aviones de Vuelto Fly, mientras que puede haber, Italia tiene temporada alta en invierno, República Checa lo tiene, Holanda lo tiene. Ahí, si puedes meter un avión durante esa época y no tenerlo parado en suelo aquí, hombre, te ayuda mucho en la parte de la cuenta de resultados, ¿no? Luego es el M&A. Siempre estar atento a una oportunidad que pueda haber en cualquier país. Yo digo cualquier país porque en Vuelto Meet está todo posible. Gabriel Subías, mi jefe, y Alejandro Subías, estos no ven nada imposible hasta que tú digas que esto no podemos hacer. ¿Y te creen Bueno, a veces te hacen caso, en algún otro no tanto, pero hay siempre una posibilidad de hacer algo. ¿Qué tienes que hacer? Viajar, conocer y entender qué está pasando con estos temas. No puedes contratar, no puedes comprar por distancia, es imposible. Así que tienes que pasar muchas horas en los aviones en este plan. ¿Cómo los empresarios, cómo veis reflejados en esos empresarios? Hablamos de la familia Riu, o en el caso de su jefe, como dice Gabriel, o Alejandro Subías. ¿Cómo veis reflejados en esos ciclos expansivos o en esas ganas de crecer? Es exactamente el mismo patrón, solo que yo que he podido estar 20 años donde estaban ellos y ahora llevo 20 años en el otro lado, la diferencia es que pues, te juegas tus cuartos, ¿no? En la segunda parte, pero por el resto es exactamente lo mismo. Es decir, efectivamente hay que viajar mucho, hay que conocer. Y un poco tu familia también, ¿no? Sí, efectivamente. Es decir, al final haces partícipe a todo tu entorno de ese proceso y evidentemente pues nosotros, o yo siempre he visto el proceso de internacionalización como un proceso de enriquecimiento profesional muy grande. Tanto si lo haces como directivo, como en este caso pues como empresario, pues no paras de aprender. Es decir, es sorprendente. Supongo que a mis colegas les pasa lo mismo en cada destino nuevo. Ahora supongo que en África, pues en Zanzíbar, o en estos países, en la parte de Asia, pues cada destino es diferente. Este puede estar en Dominicana y es una idiosincrasia diferente de México, aunque estén muy cercanos, o Cuba es diferente de Costa Rica o Panamá. O sea, entonces, ese aprendizaje es el que de alguna forma te da fuerzas para seguir, porque realmente el proceso en sí es muy duro. O sea, hay que ser consciente. Muy exigente financieramente y humanamente, ¿no? Financiera y humanamente, y necesita que si tú crees que eres una persona con la mente abierta, un open mind real, te das cuenta cuando aterrizas en algún sitio que no lo eras tanto y que necesitas serlo muchísimo más. Fernando, y tú en tu caso además le añades que lo has visto como una segunda generación, lo has visto en la figura de tu padre y lo tienes que seguir haciendo. Así es, y bueno, me sumo a lo que ha dicho tanto Jaume como el resto de miembros de la mesa. Al final es un sacrificio personal, sin duda, pero es que va con el puesto, es decir, no puedes, efectivamente, como bien decía Johan, no puedes estar allí dirigiéndolo desde aquí, ¿no? Entonces eso te conlleva al final muchas horas que van en detrimento de tu tiempo personal, familiar, pero eso es a asumir, es un proceso de adaptación constante, nuevos países, nuevas zonas. Por ejemplo, México es muy grande, no mismo la costa este que la oeste, en fin, todo tiene su idiosincrasia y
y en ese sentido pues es un constante aprendizaje efectivamente, pero sí, son muchas horas fuera, sí. ¿Tú has tenido que hacer también alguna parte de esa internacionalización? Quiero decir, no solamente en la etapa... Sí, y alguna también, o sea, no todos son éxitos. También intentamos en su día ir, por ejemplo, a Vietnam y no salió bien. No, era una cultura bastante diferente, digamos. ¿Falló por una cuestión cultural? Sí. Principalmente. Es que era una de las cuestiones que iba a decir, ¿cuáles son las barreras, ¿no? Claro, al final el mercado LATAM, por el tema del idioma, no solo es el idioma, es el tema cultural que es más sencillo, es decir, nos entendemos mejor, no solo por el idioma, sino porque un poco la cultura al final venimos del mismo origen, digámoslo así, entonces eso ayuda. Entonces, claro, con Asia es mucho más difícil todo. Sales de una reunión, como anécdotas que efectivamente sales de una reunión y no sabes si ha ido bien, mal o muy mal, porque la cara que te pone es siempre la misma, ¿no? Entonces, eso es complicado, ¿no? Y es luego, digo, en tono de broma, pero es así, ¿no? Es un impacto cultural muy grande, a pesar de que con el inglés te defiendes en todo el mundo, no hay problema, es muy distinto, sí. A mí me gustaría apuntar, porque han dicho varias cosas, por ejemplo, el tema de la seguridad jurídica, o estaba hablando del tema de dificultades culturales y demás. A mí me gustaría apuntar como Cámara de Comercio, y nosotros que siempre recomendamos a los empresarios, que al final están las oficinas comerciales de las embajadas de España en estos países. Es decir, nuestra recomendación es que cuando se va a ir a un país, pues que se contacte con la oficina comercial, les digan, oye, ya sé que las decisiones son rápidas, pero tenemos los consejeros económicos de las embajadas que están allá para resolver los problemas, que les puedes llamar y decir, oye, vamos a hacer una inversión en tal sitio, vamos a hacer esto, ¿qué pasa? Entonces te van a advertir, porque están para defender los intereses de los españoles en esos países, y te van a aconsejar, te van a decir, ojo, te vas a encontrar con esto y te vas a encontrar con lo otro y con lo de más allá. Luego está que el empresario decida seguir los consejos que le han dado o no, porque al final es su dinero, es su estrategia, es su decisión, pero que es importante contar con las oficinas comerciales de las embajadas porque ayudan y están allá para eso, y para escuchar al empresario y para acompañarlo en todo ese proceso. Bueno, de hecho, en ese caso también lo hicimos nosotros, y en Qatar también, eso por supuesto hemos tirado de oficinas consulares, de embajadas. No fue necesario el caso que contábamos de Dominicana o México por las cuestiones que hemos mencionado, pero efectivamente sí que ayuda y viene bien, pero bueno, no es suficiente. No es suficiente, garantía de éxito en todo caso, entonces está ahí, es verdad. También es verdad que no todos los países funcionan igual. Por ejemplo, Francia en ese sentido es mucho más efectivo. La embajada diplomática tiene una oficina comercial mucho más potente, las empresas están más arropadas, cuando sobre todo lo notamos mucho en Asia la diferencia, ¿no? Pero bueno, también es verdad que imagino que en la parte de Latinoamérica el que viene tirando la embajada, que no fue nuestro caso, tendrá más ventajas respecto a los franceses, quiero pensar, ¿no? No, eso es así, pero simplemente es ponerlo encima de la mesa para recordar, porque muchas veces se van a destinos sin pensar en ellos, entonces les llaman cuando hay un problema, es cuando de repente, ¡pum!, problema, ¿qué hacemos? Ay, pues vamos a llamar a la embajada. Si has llamado previamente, ya te escuchan de otra manera y están allá, es verdad, es decir, depende de las partes del mundo, hay más apoyo por parte de unos países por otros, pero la zona en la que estáis actualmente, en Latinoamérica, yo creo que hay bastante apoyo. Bueno, en nuestro caso, como éramos pequeñitos y el pulmón financiero era el que era, la colaboración con Cámara y evidentemente pues con las oficinas del ICETS en México fue importantísimo, sobre todo para el primer aterrizaje, ¿no? Porque llegas allí y es como que te gusta que alguien te espere en el aeropuerto, ¿no? Cuando vas a un sitio que no conoces, pues eso fue exactamente lo mismo. Entonces, para esos primeros viajes, hasta que conseguimos pues, alquilar la primera oficina en un coworking, ese acompañamiento para nosotros fue importante, descubrimos bastante ese mercado, estamos hablando de la zona de Cancún, sobre todo, que es donde nos ubicamos en principio, y eso para nosotros fue importante. A partir de ahí ya tú tienes que desarrollar tu estrategia, están allí para ayudarte, pero en el caso de una pyme pequeña, pues evidentemente con unos recursos muy limitados, pues fue importante esa colaboración. Pues vamos a hacer una breve pausa publicitaria, porque ahora ya sí, a continuación, me gustaría que pudiéramos entrar ya un poquito más en esas cuestiones más concretas en cuanto a esas dificultades que hay que vencer, barreras idiomáticas, culturales, que pueden llevar al éxito o al fracaso, a lo mejor incluso en pequeños detalles de negociación, ¿verdad? Vamos a verlo después de la publicidad. Seguimos en Hosteltour Televisión, seguimos hablando de esa internacionalización que han llevado a cabo las empresas turísticas españolas en esta tertulia que tenemos esta noche, pero antes de seguir con ella vamos a escuchar las dos píldoras de datos que esta semana de nuevo nos trae, como siempre, Travelgate y Conetix. En esta primera de ellas, Susana Alonso Casali es la Business Development Director y nos va a hablar de la evolución del mercado emisor británico.
Hoy nos enfocamos en la oleada de turistas británicos que han puesto su rumbo hacia España en este año 2024. Observamos un incremento notable en comparación con 2023, con las Islas Baleares liderando el escenario turístico con un impresionante aumento del 61% en visitas. Le siguen de cerca Islas Canarias, donde Las Palmas captura un 44% más de visitantes, y Santa Cruz de Tenerife ve sus cifras duplicarse con un aumento del 103%. Alicante y Barcelona también se posicionan en el radar británico, con alzas del 63% y 37% respectivamente. Dentro de las Baleares destaca Sant Antoni de Portmany con un aumento del 13%, mientras que Magaluf fortalece su atractivo turístico con un 39% más de visitas. Costa de la Calma, un claro favorito emergente, se dispara con un crecimiento del 127%, subrayando un entusiasmo por explorar nuevos rincones. El 2024 se perfila como un año dorado para el turismo hispano-británico, reforzando lazos culturales y económicos a través de la pasión compartida por viajar y descubrir. Desde Travelgate, saludos. Pues gracias a Travelgate, y ahora vamos con los datos de Conetix. Javier Soriano, su CEO, nos va a hablar del comportamiento de la demanda del mercado nacional de cara a esta temporada. Hola, ¿qué tal? Hoy queremos actualizar el comportamiento de la demanda del mercado nacional de cara a esta temporada. Centramos el análisis en ratio de demanda, comportamiento de la venta anticipada y tipología de tarifa. Ratio de demanda. Siguiendo la evolución de inicio de año en cuanto a la conversión de reservas, seguimos observando tráfico de consultas provenientes del mercado nacional. Están actualmente situándose en unos ratios de petición de hasta el más 3% en comparación al tráfico generado en mismas fechas del año anterior. Unos puntos menos que hace unas semanas en los primeros análisis realizados. Venta anticipada es definitivamente un elemento que se ha recuperado. Como ya comentamos en meses anteriores, si bien sigue prevaleciendo en destinos de proximidad una tendencia en cuanto a la anticipación en una horquilla mayoritariamente entre 25 y 45 días, vemos como la recuperación de la demanda de cada destino de larga distancia siguen arrojando patrones de consulta con mayor previsión y o antelación. Finalmente, tipología de tarifa. Se mantiene el patrón de mejor rendimiento para reservas con cancelación flexible. Progresivamente se siguen potenciando las políticas no reembolsables, con un mayor impacto en último minuto, horquilla de 0 a 10 días. A tener en cuenta, en base a la conversión de reservas para la próxima temporada, que la tendencia y los ratios de cancelación indican se mantendrán estables dentro de parámetros de entre el 18 y el 22%, siempre dependiendo del canal de distribución. Nada más, como siempre, un placer compartir datos con todos vosotros. Pues como decía, seguimos hablando de internacionalización, pero antes me gustaría, ya que tenemos a Jaime Montserrat, CEO de Dingus, que también maneja muchos datos, y te veía sentir, tanto con los de Travelgate como los de Conetix, compartes, ¿no?, más o menos ese análisis de... Sí, efectivamente, las tendencias son en ese sentido, sobre todo en las islas, tanto Baleares como Canarias. Las cantidades difieren muy poco, nosotros estamos en un 57%, por ejemplo, aquí en Baleares, con lo cual estábamos hablando de un 61%. Entiendo que son coincidentes, y también lo que han explicado las tasas de cancelación. Nosotros manejamos ahora unos informes de cancelaciones en este momento, sobre todo hemos sacado esta mañana en Mallorca para mayo, junio y julio, y la tasa de cancelación estaba en torno al 17%, o sea que sí, efectivamente, evidente esto cambia, lógicamente, a más largo plazo va a cambiar, pero sí, yo no creo que se dispare más allá del 20% de tasa de cancelación, con lo cual son unos datos muy, muy positivos. Sí. ¿Y ese sería tu foto de cara a la temporada? Cuando te preguntan... En este momento sí, en este momento la temporada se presenta... como mínimo que sea igual a la anterior, que es prácticamente seguro. Qué alegría, ¿no? Reto, Johan, Fernando, qué buenas noticias, ¿no? Seguimos hablando retomamos la cuestión que nos ocupaba, la internacionalización, como decíamos, lanzabas, Fernando, comentabas, ¿no?, un poco a veces las dificultades.
tuvisteis que abandonar la opción de Vietnam, ¿verdad? Una cuestión muchas veces cultural. Me recordaba un poco la situación que hace años, pues bastantes años, ¿no? Porque luego después es evidente que los casos han sido de éxito, pero cuando Barceló Hoteles intentó, creo que fue Shanghái, ¿verdad? China, que intentó y que fue fallido, operó durante un tiempo, pero al final por una cuestión cultural. Sin embargo, Meliá, cuando dio el salto internacional, su primera expansión internacional no fue LATAM, fue Indonesia, fue en Bali, y fue un caso de éxito que han contado, la familia lo ha contado 1000 veces, ¿no? Un poco por curioso. Os pregunto a vosotros, Reto, en el caso de Ryu, ¿cuáles son esos destinos con los que has tenido que toparte, y más ahora con las dificultades de vuestra pata urbana, ¿no? En la que los retos creo que son, sobre todo por los temas legales, ¿no? Yo creo que un día hablaba con Luis y le pregunté, igual ha sido el más complicado, yo pensando que iba a decir Maldivas por tema de esa insularidad tan... Y me dijo Nueva York. El más complicado, la expansión, la apertura más complicada de todas, Nueva York. ¿Cuál es el que ha supuesto un mayor reto para ti? Bueno, para mí, porque yo tengo 7 años en el puesto, ¿no? Chicago. Muchos en Río. Sí. Chicago, porque hemos empezado la negociación en el 2018 y estamos en plena pandemia y claro, Estados Unidos era un caos, ¿no? Entonces, claro, ha habido cambio de alcalde y eso, y las reglamentaciones en Estados Unidos son muy estrictas, En Nueva York igual, Ahora vamos por el tercer hotel en Nueva York, estamos desarrollando el tercero, y ahí también son procesos... luego aprendisteis de los primeros, porque 3 hoteles en Nueva York... Sí, esto es importante. Yo pienso que somos, como propietarios, somos uno de los grupos más grandes de Nueva York. Sí, sí. ¿Y para ti cuál ha sido el destino más complicado? ¿Nueva York también o has vivido algún otro más? Bueno, para mí siempre relacionado al tema de la pandemia, ¿no? Ha sido Senegal, porque hemos construido el hotel durante la pandemia. Entonces nos han bloqueado 140 contenedores a la aduana y hemos tenido que intervenir con mano izquierda, mano derecha y ver un poquito cómo se puede mover y los han desbloqueado gracias a nuestro socio local y bueno, y luego, claro, la contratación la hemos hecho durante la pandemia, entonces, claro, no se sabía cómo era en el 2021, entonces no sabíamos cómo iba a evolucionar el tema de la pandemia, entonces todo eso, había mucha inseguridad, ¿no? Sí, mucha inseguridad y entonces, claro, hemos entrado con precios bastante bajos, ¿no? A pesar que yo pienso que será un destino que tendrá su... Esto es y luego otra operación bastante complicada, a pesar que hemos comprado el hotel bastante rápidamente, ha sido el hotel de San Francisco, porque en San Francisco había un propietario, un operador y una franquicia. Entonces son tres actores y nosotros los compradores. Entonces, claro, estos son... Y además en Estados Unidos, en California, que también es un estado bastante complicado para... Johan, tu experiencia en ese sentido, y ahí ya sí la amplío no solamente a World to Meet, porque tu trayectoria en expansión es muy larga. ¿Cuáles han sido los países en los que más te ha costado poner el pie? Yo creo que internacional tiene mucho que ver con confianza. O sea, durante muchos años conoces a mucha gente y si has hecho algún negocio con ellos, en el caso de viajes puede ser o pequeño o grande, le alquilas un avión o le ayudaste con un hotel no sé dónde y tal, esta confianza siempre te lleva a hacer más cosas, ¿no? El idioma, obviamente, tiene mucha importancia en el día a día, en la comunicación, pero la parte formal del contrato y la negociación, cuidado, porque si no dominas el idioma perfectamente, a ver si te equivocas, entonces tienes que acudir a lo que mejor dominas tú en vez del que está enfrente tuyo. Así que hablas con el portugués en portugués, así cuando estás, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Etcétera. Pero luego a lo mejor hay que cambiar a inglés. Claro. Para que busque él las palabras y traducción y tú buscas tus argumentos. Más difícil,
es donde las culturas van. O sea, perfectamente de acuerdo contigo, Jaime, y Fernando, es que LATAM para nosotros en España es bastante natural, y el hecho que levantas y hablas y el idioma es el mismo ayuda muchísimo. España tampoco es un país en el cual que se dominan muchos idiomas entre todos, digamos. Depende un poco de las edades, esto es verdad. Pero si hablamos de gente de mi edad, yo tengo 49, ya muchas veces. No, pero la gente de cierta edad, el inglés es muy escaso, mientras que los jóvenes que vienen ahora, por la globalización, por todo lo que tiene que ver con el tema, hablan muy bien el inglés y cada vez mejor. Y esto es un plus muy importante para España, yo creo. Difícil, China, no voy a decir otra cosa. Como he trabajado también para el Grupo Barceló en el pasado, y ahí estoy de acuerdo con Barceló en el tema de China, porque hay ciertos acuerdos generales que tienes que hacer un poco vía el Estado primero, que te intimida porque no te sientes seguro de que lo estás haciendo bien, en mi caso. O sea, leyendo todo este contrato dices, mamá mía, esto no lo puedo firmar, pero si no lo firmas no puedes empezar. Estoy hablando de viajes, por ejemplo, tour operador, y llegamos a vender viajes desde China, circuitos por Europa, etcétera, etcétera, pero no estabas cómodo, y si no estás cómodo, el negocio no te va a salir bien. Es así. Ahora, en cuanto a lo de viajar, es otro tema, ya lo sé, pero lo de viajar en la familia, mi mujer me va a perdonar, pero ahora voy a contar el truco, ¿no? Yo monto mucho más. ¿Se va a enterar tu mujer por el programa de la verdad del truco? Espero que no, pero me daré cuenta el momento que ella dice, ah, sí. Y en el momento en que... Hay que montar más viajes de lo que tienes. Y contar estos viajes todos en casa. Tengo esto. Y anular la mitad. Y luego quitas algo. Dices, no, mira, Goodison, yo la llamo Goodison. Mira, me voy a quitar porque no quiero. Y de verdad que, no, ya está. Y él cae muy bien en casa. Dice, muy bien. Sí, pero... Y luego tienes otros 3, 4 seguidos sin problema. Y luego tienes que quitar otro por ahí. Yo creo que este programa va a ser un poco delicado, que lo veas según... Invítala a cenar tu mujer. Pero acabas de desvelar el secreto de todo el sector. Yo no sé si ya va a haber más internacionalización o más directivos que... Porque al final los expatriados también, cuando hablamos de expansión, entiendo que los directivos expatriados es un sacrificio, sí. Porque hablamos al final de la cuestión de talento. Quería preguntaros por el talento en los destinos, pero también está la parte del talento que hay que externalizar, o expatriar desde aquí, ¿no? Sí. Bueno, nuestro caso es clave, es decir, el personal es la parte más importante, y lo que conocemos como fuga de talentos no solo nos preocupa, sino que nos obsesiona, porque efectivamente es cuestión, al tú poner un delegado en un país o en una zona, necesitas la confianza plena para que al final sea tu mano derecha realmente, para que todo lo que tú digas se lo tramite de la forma adecuada, para que todo funcione correctamente y que no te haga tener la necesidad de vivir en ese país. Entonces, al final es tu extensión de la empresa ahí. Nosotros originalmente siempre llevamos a gente españoles de aquí, mallorquines si podían ser, sino en Canarios tenemos muchos andaluces de toda España, pero con los años sí que hemos conseguido empezar a tener muchos jefes de obra dominicanos, mexicanos, claro. Y no ha sido fácil y tal, y esto es un poco el crecimiento también natural, orgánico, que sería de cada delegación tener sus propios personal nativo. Entonces, pero eso es complicado y cuesta y no es fácil, y sí, sin duda el personal es lo más importante. Sí, no, es totalmente de acuerdo, porque cuando tú internacionalizas, en teoría te vas con una receta de éxito, ¿no? Y piensas, oye, el sistema ha funcionado aquí, tengo un buen producto, además los clientes me lo están pidiendo, bueno, esto va a ser llegar, no quiero decir besar el santo, pero bueno, en principio vas con una receta de éxito, y además, cuando defiendes tu marca, pues pretendes que efectivamente pues, la gente que trabaje en tu marca pues, siga los mismos preceptos, los mismos procedimientos, ¿no? Y te das cuenta que para que esto sea así, necesitas un periodo de adaptación tú al país, no el país a ti. Esto es súper importante. Entonces, ¿qué haces al principio? Pues lo que hemos hecho todo. Mueves gente de España, en este caso, al destino, ¿vale? Pero con la intención de que vuelvan. Es decir, la intención es que
en nuestro caso, si estamos en México, la empresa en México tiene que ser reconocida como una empresa mexicana, si no, no va a tener éxito. No va a trabajar bien, no se va a poder expandir. O sea, tienes que formar a locales. Locales, gente de allí. Nosotros, en este caso, pues durante 3 años tuvimos algunas personas pues desplazadas, incluso alguno que el pobre se pasó la pandemia en México, no fue nada fácil para él. Estuvo, pues claro, 1 año sin poder moverse de México y tal. Pero bueno, también fue una experiencia y ahora hemos conseguido que efectivamente tengamos pues toda la plantilla formada por personal mexicano, venezolano, colombiano, hay gente de todos los países, pero sudamericanos, porque aunque es verdad que no tenemos la barrera idiomática, no tenemos la barrera cultural como podemos tener en los países árabes, que no lo hemos hablado, pero hay anécdotas que contar en los países árabes, pero también es verdad que aunque hablemos el mismo idioma, no se entiende exactamente igual. En Lost in Translation también pasa hablando en español con un mexicano, con un dominicano, ¿no? Con lo cual es muy importante ese periodo de adaptación, ¿vale? Y formar ese talento, sí, pero primero ellos tienen que aceptar esa marca, la tienes que introducir, tienes que ir con una cierta humildad, ¿no? Eso es importante, ¿vale? Y después, pues evidentemente, como en cualquier otro país, la gente trabaja por una marca y si está orgullosa de trabajar para ti, pues lógicamente eso va a funcionar, ¿no? Eso es una fórmula, reto que en el caso de Riu se trabaja mucho, ¿verdad? El de formar equipos que podéis ir luego trasladando esa experiencia a destinos nuevos, ¿no? Sí, Y ya en cargos directivos, ya no solamente de personal de base, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos también como... primero, eso fue cuando se entró en República Dominicana con directivos españoles y luego se iban formando dominicanos, luego los dominicanos se han desplazado a Panamá. Luego hay, por ejemplo, de estos destinos como México, República Dominicana, de los países africanos, a lo mejor hay que quieren también ir internacionalizándose, claro. Que le gusta también viajar, le gusta hacer experiencia y a lo mejor al cabo de 5 o 6 años volver a su país. Y esto es, yo pienso que es la parte enriquecedora de la internacionalización, ¿no? Ese intercambio de conocimiento, de culturas, de formación, ¿no? Y al final también un poco una semilla de crecimiento social en el país al que llegas, porque estás contribuyendo a la formación de profesionales de un país que en muchas ocasiones no está tan desarrollado. Muchos de los hoteles que abrís vosotros, el otro día lo contaba, no sé quién era de Riu precisamente, de cómo en Senegal, me parece que es en Senegal, tenéis una plantilla compuesta ya por mucha gente de otros países en los que habéis trasladado allí, no necesariamente de España, sino de otros países. Cabo Verde. O Cabo Verde, perdón, era Cabo Verde, sí. Sí, de Cabo Verde. Y lo de Senegal nos han dicho, pero ustedes nos han dicho que iban a crear puestos de trabajo, sí, pero bueno, primero hay que formarlo, porque los senegaleses todavía están un poquito, a pesar que Cabo Verde son islas, entonces están más aislados. Senegal no tenía todavía esa cultura, pero ya se están acostumbrando, ya está avanzando el tema y eso es muy interesante, digo. Y cómo se mueven los directivos. Ahora, por ejemplo, tenemos ya en Cabo Verde tenemos un subdirector capverdiano. Eso para ellos ha sido una... también es un reconocimiento. Sí, es un logro importante, sobre todo para la persona, ¿no? Johan, Alicia. Para nosotros, mirando un mayorista o un minorista en otro país, nosotros somos quien tenemos que formarnos, porque la parte comercial de ese país no somos nosotros que lo sabemos mejor. Y si compramos una empresa o llegamos a comprar una empresa, lo compramos con el personal que está. Nosotros no compramos una empresa y luego hacemos reestructuración y luego hacemos todo. No, cogemos una empresa que tiene cierto éxito, o nos gustaría coger una empresa con cierto éxito, y luego, ¿qué mandamos desde España? Sí, alguna persona puede ser, pero suele ser más un controller que mira un poco la administración, la parte financiera, porque el resto tenemos que ayudarle a hacer más negocios con lo que tenemos, pero no romper el buen negocio que ya está. Ahí tenemos que formarnos nosotros, dejarles a ellos formarnos a nosotros.
Alicia. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que con lo que están diciendo en esta mesa y lo que está diciendo Jaume Montserrat. Es decir, que tú llegas y te tienes que adaptar al país, no al país se tiene que adaptar a ti. Entonces tienes que llegar y trabajarlo y ser muy humilde, porque a veces llegamos a un mercado y creemos que lo sabemos todo, que somos los mejores, y cuando vas con esa actitud es cuando las cosas no te van bien. Y luego también es muy importante cuando vas a estos países, según qué tipo de sectores, es encontrar un buen socio. Un socio que tengas la confianza, donde tú tienes ese socio que al final tú tienes que confiar plenamente en él y tienes que escuchar todos los consejos que te dé sobre, bueno, pues ahora el personal que necesitamos es este tipo y lo podemos encontrar aquí, lo tenemos que encontrar allá. Es decir, tenemos que ser nosotros cuando vayamos allá los que nos adaptemos y los que escuchemos y nos apoyemos en esos socios que muchas veces son socios estratégicos para entrar en el mercado. De hecho, nosotros interactuamos mucho en las sociedades donde vamos, también porque nos interesa, es decir, estamos haciendo programas o cursos con las universidades para que ellos nos conozcan y para que luego acaben trabajando para nosotros o la gente que nos interesa. Entonces, en ese sentido, es un quid pro quo, es decir, es recíproco el interés, porque tú generas una necesidad, un conocimiento de una empresa que, evidentemente, sí, a veces puede ser tan tecnológica o ingeniería no es conocida, y menos en un país tercero, pues te conocen y gracias a eso pueden acabar trabajando en tu país y das más imagen de marca y demás. Entonces, en ese sentido, además de la formación interna, está la formación que desarrollamos de forma externa para que en un futuro podamos retornar ese... Nos quedan 5 minutos y voy a abrir un melón que en muchas ocasiones cuando hablamos en... es una frase, un tema, retorno por si no, Johan, es una españolada, de una cuestión que muchas veces en las tertulias, no solamente de Osteltur Televisión, sino las que tenemos en general en las ferias o en cualquier encuentro que podemos tener entre colegas del sector, tenemos una cierta sensación de que se está demonizando un poco la industria turística. De hecho, el 20 de este mes va a haber unas manifestaciones en Canarias en contra del modelo turístico, no del turismo, del modelo turístico. Y hay veces que nosotros mismos decimos, jolín, desde fuera somos una industria muy reconocida, es la industria que quiere todos los países, especialmente todos los países en desarrollo. Claro. Mi pregunta, sobre todo para los que estáis, bueno, para todos los que estáis haciendo este traslado, esa llegada a esos territorios en los que muchas veces pues, no hay un desarrollo. En comparación con los países en los que ya sí se ha dado ese desarrollo en los últimos años, República Dominicana, México y demás, ¿vosotros creéis que hay una cierta saturación natural en todos los territorios, que llega un momento en el que todos los destinos acaban, no digo demonizando, pero sí hartándose un poco de la actividad turística? O sea, al principio, muy bien recibido, llegas a Cabo Verde, no hay hoteles, bienvenido Mr. Riu. Cuando llevas 30 años o 40 años, ya no eres... Ahora voy a decir algo feo. Bueno, digo, cualquiera de los que estáis empleando gente en la industria turística, pero sobre todo en la parte hotelera, ¿no? Que es la que se suele entender más como la primera que llega. Sí. No, es que yo pienso que el turismo es un buen vehículo, se puede decir, vehículo sí. Para salir del subdesarrollo, ¿no? Para desarrollarse, ¿no? Porque trae mucho dinero, mucha inversión, trae atractivo, ¿no? Y una vez que hay el turismo, turismo de masa o turismo, luego al final los locales, pero eso no es un tema solamente canario, de Mallorca, pasa en Suiza también. Se quiere el dinero del turista, pero no se quiere el turista, ¿no? Claro. porque al final molesta, pero bueno, eso es el juego, ¿no? Al final hay que pensar, ¿apostamos por el turismo o no? Y yo pienso que esto es mi pensamiento personal, que si se apuesta por un turismo de se puede lograr que haya un equilibrio, ¿no? Respetuoso con el destino, integrado en la sociedad también. Estáis haciendo desarrollos formativos, construyendo escuelas, esa parte es muy importante para la reputación propia de la industria, ¿no? Quedan 2 minutos y medio y os dejo un poco libre para, si queréis hacer alguna reflexión sobre esta cuestión, porque Jaime te veía sentir cuando estaba haciendo justo esa reflexión reto. Es que en un destino que ha tenido éxito en cuanto al desarrollo turístico y todo lo que le viene detrás, es normal que si tienes éxito pues llegues a unos puntos de saturación, y lo que ahora pues se tiene que hacer es buscar evidentemente esos puntos de equilibrio.
porque no tiene ningún sentido renunciar a un modelo de éxito, ¿no? Pero lógicamente hay momentos, y a todos nos pasa, y hablando de Mallorca, de Baleares, pues que las carreteras están a tope, que todo está a tope, que no puedes hacer una reserva en un restaurante porque está a tope. Bueno, pues habrá que saber convivir con todo eso, porque realmente es un motor importante de desarrollo económico, de desarrollo para todo tipo el de social, de bienestar. Entonces, cuando hablan de sostenibilidad, para mí incluir la sostenibilidad en ese balance correcto entre pues los que vienen y los que estamos, y de alguna forma encontrar y buscar planes estratégicos de desarrollo que evidentemente favorezcan que ese negocio siga para arriba, porque cualquier otra cosa me parece absolutamente absurdo. Fernando, Alicia y Johan, termináis con una última reflexión rápida. Los cedo a los otros, porque Johan, este tema... Bueno, también vives eso en los destinos. Agradecer a los hoteleros, porque cuando montáis un nuevo destino, nosotros siempre vamos por detrás diciendo, a lo mejor puedo yo volar allí. Claro que sí. O sea, bueno, de hecho vosotros hacéis posible, o sea, las colaboraciones con las hoteleras son continuas en la apertura de destinos nuevos. Muy íntimas, y esto ayuda mucho. Y el público, el pasajero, el cliente español, no son todos que dicen voy al hotel este que no conozco para nada, pero cuando tienen a un Iberostar o de otras marcas también, un Riu, por ejemplo, Riu por estar aquí con nosotros, para no hablar demasiado de la Compe, obviamente es una seguridad, claro, porque sabe el pasajero y la agencia de viajes de que va a haber una cierta calidad de servicio. Cuando digo una cierta, va a variar un poco entre destinos, pero el padrón está ahí. Muchas gracias. Alicia, ¿qué eres? Nosotros como Cámara de Comercio sabemos cuándo se va a abrir un hotel en una parte del mundo, porque es cuando empezamos a firmar los certificados de origen de las otras empresas que van a montar los hoteles. Y de repente sé que se va a abrir algo en Senegal porque empiezo a firmar certificados de origen para Senegal. Y digo, ¿quién abre? ¿Quién va a ser? Y pues ya hablaremos con vosotros para que nos deis las primicias y que las podamos publicar en Hostel Tour. Fernando, tu última reflexión sobre esta cuestión, muy rápida. Bueno, sobre la cuestión, lo han dicho todo ya. Efectivamente, es una sociedad enfocada al turismo y hay que buscar el equilibrio un poco más. Sí. Pues muchas gracias a los cuatro, Jaime, Fernando, Reto, Alicia y Johan. Ha sido un placer teneros aquí esta noche hablando de este tema tan interesante como la internacionalización. Gracias también a todos ustedes por la atención que nos han prestado. Nosotros nos despedimos aquí hasta la próxima semana, en la que abordaremos otra cuestión que creo también es muy importante. Vamos a hacer un programa muy bonito sobre los nuevos talentos que se están incorporando al sector turístico. Cuando digo nuevos me refiero muy nuevos. La gente joven que está entrando en esta industria, que son al final las que no van a tener que pagar la jubilación. Así que hasta entonces, muchas gracias por su atención. Buenas noches.